Estamos en la serie Vida del Reino y esta es la parte 3. Falta una parte más. We are preaching on the series of the Kingdom Life, and this is part 3. Vamos a discutir 3 puntos. We're going to discuss 3 points. La vida del reino es transformadora o transformativa, ¿verdad? The Kingdom Life is transformative or transforming. Es renovadora It's renewing y es resiliente. and it's resilient. En las últimas 2 semanas hemos hablado de 6 cualidades de la vida del reino. In the last few weeks, we have discussed the quality of the Kingdom of Y estas Life. son cualidades que tenemos que tener cuando vivimos en esta tierra. And these are qualities that we need to have when we're living here on earth. Pero somos parte del reino. Well, we are part of the Kingdom of Si es Life. que ya hemos hablado de la vida del reino sacrificial, We have spoken about the sacrificial Kingdom life. es promotora del evangelio, It promotes the gospel, empodera, empowers, es diversa, is diverse, es experiencial is experimental, y es multiplicadora. and it's multiplying. Como creyentes, estas son algunas de las cualidades que tenemos que tener As believers, there's one of the qualities that we need to y have, que otros pueden ver en nosotros. and others could see in us. No solo como creyentes, Not only as believers, sino como fieles siervos de Jesús. but we're faithful servant of Jesus Christ. Estas cualidades These qualities or son traits parte de la transformación are part of the y transformation renovación and renewing de la que vamos a hablar en el día de hoy. that we're going to discuss today. Por ejemplo, la transformación usualmente sucede For example, transformation usually de una happens forma un poquito más rápida que la renovación. in a sudden way than the renovation. Muchas personas pueden tener una transformación en un momento, A lot of people can have a transformation in a suddenly. en otros la transformación se toma tiempo, In order, the transformation takes time. pero la renovación siempre se coge tiempo, But the renewing is always takes porque la time renovación es progresiva. because the renewing is progressive. Así es que en el día de hoy So today, vamos a hablar de estos 3 puntos. we're going to talk about those 3 points. A veces esto causa problemas Sometimes it causes problems con nuestros familiares y amigos, for our family members and friends porque cuando Dios nos transforma because when God transforms us y empieza esa renovación en nosotros, and He started renewing in each one of us, muchas veces nuestros familiares no entienden eso. many times our family members do not understand. Pero si permitimos que Dios nos renueve de día a día But if we allow God to renew day by day y somos resilientes, and we are resilient, entonces ellos van a ver la transformación que Dios hace en nosotros. then they will see the transformation God is doing inside of El us. primer punto de hoy es la transformación, la vida del reino es transformativa The o kingdom life transformadora. the kingdom life is transforming and transformative. La transformación es, como dije anteriormente, es un cambio inmediato Like I said before, transformation is an immediate change e intencional and intentional que viene a nosotros a través del Espíritu that come to us through the Holy Spirit cuando venimos a Cristo. when we come to Jesus Christ. Transformación es la renovación de nuestro corazón, Transformation is the renewing of our hearts, nuestra mente our minds, y nuestra alma interiormente, ¿verdad? and our interior soul. Pero esto se ve en la externidad. But you can see that external. Cuando usted es transformado, otros lo pueden ver. When you're transformed, others can see it. Su renovación no, su renovación es interna. Your renewing is internal. They cannot see it. Y la renovación And the renewing, se refleja it shows en la transformación eterna, in externa. the external transformation. Porque cuando Dios lo va renovando a usted, Because as God is renewing you eso no se ve internally, por fuera, pero la gente puede ver por fuera la transformación que está sucediendo en usted. but people could see from outside the internal transformation in you. Un ejemplo de una transformación For example, the transformation is, por ejemplo, alguien que está pasando por una situación difícil. for example, a person going through a difficult Hay situation. muchas personas que cuando están pasando situaciones difíciles, There's a lot of people that are going through a lot of difficult le da situations. mucha depresión. They get depressed. Y esa depresión los causa a ellos And that depression caused them a veces entrancarse en su casa. sometimes to isolate themselves. No quieren bañarse, They don't want to take no a se quieren shower. cambiar. They don't want to change. Muchos se agarran del alcohol, Some of them go to start drinking. otros de las drogas. Others go to No start prenden ni taking las drugs. luces en su casa. They even don't turn out the light in their homes. Y si viene alguien que está lleno de luz, ¿verdad? If somebody's full of shining
light, y viene donde esa persona and he visits that person y lo convence and convince O la that convence. person. And he convinced that de person irse, de bañarse, to take a bath. la lleva donde si es mujer, la lleva a un salón, If it's a woman, take them for a beauty parlor, la lleva a una tienda, take them to the le store, compra una ropa nueva, buy bonita. them new clothing. Cuando esa persona se ve en el espejo, When that person look at themselves en in the esa mirror, tienda, ve la transformación de then they su will see the cuerpo. transformation on their body outside. Pero si esa persona But if that no person toma esa transformación is only have that y transformation deja atrás and leave behind lo que siente, what he feels, no va a haber renovación. there's not going to be Pero si esa persona en ese renewal momento in them. But if that person at that que se moment, ve transformada, if you see transformed outside, decide que va a rehacer su vida, decide they're going to start the life ahí all empieza over, la renovación de esa persona. that's when internal renewal starts. Eso sucede con nosotros cuando venimos a Cristo. That happened to us when we come to Muchos Jesus. de nosotros venimos a Cristo, Many of us, when we come to Jesus, aceptamos a Cristo, we accept Jesus our Lord, pero no vemos renovación. but we don't see any renewing. Y al no ver renovación, no vemos transformación. And we don't see renovation, so ¿Por we qué? don't Porque see esa persona transformation. recibió a Cristo, Because that person accepted Christ, pero no ha hecho nada después de eso but he hasn't done anything after that para ser renovado. to be renovated. Por ejemplo, For example, esa persona quizás no estudia la Biblia, that person maybe doesn't study the Bible. viene a la iglesia cuando se recuerda, They come to church whenever they please. no está en contacto con personas cristianas, He's not in contact with believers. no tienen un mentor, They don't have a no mentor. tienen un discipulador. They don't have a discipler. ¿Por qué? Porque todavía están viviendo en el mundo. Why? Because they're still living in the world. Recibieron a Cristo, pero nada ha cambiado. They receive Christ, but nothing has Entonces happened. nadie puede ver la changed. transformación So nobody could see the porque no ha transformation cambiado nada. because nothing has changed. Ahora sí, cuando esa persona viene a Cristo, But when this person comes to Christ inmediatamente dice, and immediately says, necesito una Biblia, I need a Bible, y empieza a leerla. and start reading the ¿Por dónde Bible, comienzo? where should I Te puedo start? llamar si tengo preguntas. Can I call you if I have a ¿Qué question? puede hacer Dios para mí? What can God do for me? Entonces esa persona, usted ve esa transformación. Then you see the Inmediata. transformation in that person Porque immediately. usted ve el deseo de esa persona ser cambiada. Because you see the desire in them to be Entonces ahí changed. empieza la renovación. Then there starts the renovation process. Que hay otra palabra There's another word que viene junto con eso, that is along with que es word, la santidad progresiva. with the progressive La sanctity. renovación crea santidad. The renovation persona creates que sanctity está in the creciendo. person that is growing. Pero esa transformación no puede suceder But that transformation cannot si esa happen persona no se entrega a Cristo. if that person Romanos does not 12:1 surrender to dice esto. Christ. Romanos 12:1 dice, Romans así 12:1. que hermanos, os ruego, next, por las misericordias de Dios, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable to God, que es vuestro culto racional. which is your reasonable service to God. Pablo le está diciendo Paul is telling a estas personas to these de su people tiempo at that time, que tienen, porque por la misericordia de Dios, but by the mercy of God, ellos deben vivir una vida they should live a life de sacrificio of que sacrifice, agrade a Dios. pleasing to God. La otra cosa que Pablo está diciendo, le está rogando, The other thing that Paul is telling them, le he's está rogando a la encouraging them, voluntad de ellos como creyentes he urging them, their believers, para que presenten sus cuerpos so they give their como bodies sacrificio vivo para as Dios. a living sacrifice for God. Entonces, de acuerdo a este versículo, So according to this verse, es razonable agradar a Dios, ¿verdad? it is Dice, reasonable esto- to please God. ¿qué dice al final? What it says Que es in the end, vuestro culto racional. it is Entonces, a es reasonable service to razonable God. So it is reasonable que cuando Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, when God starts working in our cuando lives, vivimos en un sacrificio vivo para Dios, when we live a living sacrifice for God, eso agrada a Dios. that please God. Amén. La transformación es algo que nosotros como The creyentes transformation is something that for us as debemos de believers, conocer bastante bien. we should know very well. Porque a veces la transformación de Dios es instantánea. Because sometimes the transformation, God, is Por instantaneous. ejemplo, hay personas There are some people que no pueden dejar el cigarrillo.
that they cannot stop smoking. Y el día que se convierten, On the day that they convert, dejan de fumar y no tienen deseo de fumar. they start smoking and will never have desire to smoke. Eso es una transformación instantánea. That's an immediate transformation. Pero eso no sucede con todo el mundo. But that doesn't happen with everybody Muchas else. personas se cogen tiempo. Sometimes people, some other people, it takes time for them. Nosotros somos llamados We are called a tener dominio propio. to have self-control, Pero también somos llamados but we also called a vivir una vida semejante a Cristo. to live a Christ-like life. El dominio propio, The self-dominion, que es lo último que habla de los frutos that is the del last Espíritu, thing that the fruit of the Spirit speak es of, nosotros poder decidir is us to be able to en decide un momento, in any given moment, como me sucedió a mí, like it happened to me. no bebo más café, por ejemplo. I would stop drinking coffee, for Paré example. un día. I stopped No one le estoy day. diciendo que paren el café, I'm not saying for you to stop pero drinking coffee, yo tuve una situación but I had a situation donde el café me hizo daño. when the coffee was harming me. Entonces ese día yo decidí no beberlo más So that day I decided not to drink it anymore. y yo jamás lo he bebido. I have never drunk it again. Creo que eso sucedió en el 2000. I think it happens O sea, son in 25 2000. años que yo no bebo café. It's about 25 years that I haven't drank coffee. O sea que mi decisión fue instantánea, So my decision was pero to fue mi stop dominio consuming. propio que me dejó no tener ese deseo de beber café. But it was my self-dominion Y that no fue que el didn't allow deseo se me me to drink quitó, coffee. el deseo de beber café no se me quitó en el instante. But the desire to drink coffee didn't Pero go mi away dominio instantly. propio me dijo a mí que yo no podía beber café. But my self-control told me you cannot drink coffee. Nosotros somos testigos We are testimony de Jesús. of Jesus. No somos testigos de Jesús por ser transformado por fuera. We're not testified of Jesus because we're Somos transformed testigos de outside. Jesús por lo que Él está haciendo dentro de nosotros. We are testimony of espiritualmente. Jesus because what He's doing inside of us. Y esto me lleva al spiritually. segundo punto. And this takes me to the second point. La vida del reino es renovadora. The kingdom life is renewing. Y la renovación es el continuo cambio que sucede dentro de nosotros And the renovation is a continued change that happens inside of us. después de nosotros ver un poco de transformación, ¿verdad? After we see a little bit of transformation. Y la renovación And the nos renovation, lleva a nosotros it takes us a una transformación to a transformation en algo nuevo in something new o mejor. or better. Este cambio This change continúa a través de este proceso interno, continue to the internal pero que process, se ve externamente en la transformación, but can be seen eternal in transformation. que es como la santidad progresiva que está muy cerca de la renovación. It's like I said, the progressive sanctity is very near to the transformation. Fíjense, cuando somos renovados, When we are renewed, nos sentimos diferentes, we feel differently, actuamos we diferentes, act differently, y otros pueden ver and others can la see renovación que Dios está haciendo. the en nosotros. renovation God is doing Otros internally. pueden in ver us. que hemos sido cambiados. Others can see that we're being Otros changed. pueden ver y decir, Others can say and see, o ese está loco como me decían a mí, oh, he's crazy like I was told, o ese señor tiene a Dios en su corazón. or that man has God Muchas in their personas heart. cuando ven que nosotros nos arrepentimos, Many people, y when we venimos a repent Cristo, and we come to Christ, ese está loco. oh, that person is crazy. Es una loquera, eso se le quita. That's just a season of craziness. It will go away. Yo le dije a ustedes una vez que una I sobrina told you mía, once that my hace como un niece, año que me dijo, tío, about a year ago, my niece told me, yo pensaba que Uncle, eso era algo que se te iba a pasar. I thought that was just a crazy season that would go away. Después de 25 años nadie puede decir que eso era algo que se me iba a pasar. After 25 years, I cannot tell me Actualmente something is going 26. to go away. Actually, 26 years old. Marzo 20 del 99, Dios me cambió. March 20 of 1999, God changed me. Entonces, hay una continua renovación espiritual There is a continuous spiritual en todos los que renovation se mantienen en Cristo, in all of us that keep en themselves in todos los que Christ, se mantienen en el camino de Dios. and those that keep themselves in God's path, Porque otros pueden ver la diferencia, because all they can see the difference, porque actuamos como personas más santas. because we act as the people are more Y holy. mientras más y más buscamos de Dios, And the more and more we seek the face más of somos God, renovados. more we're renovated. Y esto me lleva a mí a Romanos 12:2. And that takes me to Romans 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y qué,
y perfecta. Amén. So Gloria a God Dios. you may prove what is that good and acceptable and perfect of God. No podemos conformarnos con la vida que vivíamos antes de ser. Do not be conformed to the old lives that we live. No podemos conformarnos We should not conform. con solamente venir a Jesús. We're only just coming to Jesus. Tenemos que venir a Jesús We have to come to Jesus y después ver la transformación que Él puede hacer en nosotros. and then see the transformation that He could do in us. Porque después que venimos a Jesús, Because after we come to Jesus, necesitamos crecer en la fe. we need to grow in faith. Necesitamos ver el cambio We need to see the y change la fe and the faith que Dios nos puede dar. that God could give us. Si no vemos eso, If we don't see that, seguimos viviendo la misma vida. we continue living the same Entonces life. tenemos que ser cambiados, transformados We need to be changed, y nuestra fe transformed, tiene que crecer. and our faith needs to grow. O sea que nuestra fe Our faith debe verse should be en seen la renovación que Dios nos da in the renovation that God gives us dentro de nosotros within para us, que los otros puedan ver la transformación en nosotros. so others could see the transformation of us. Tenemos que buscar a alguien que nos disipule. We have to get someone to disciple Tenemos que us. asistir a los estudios bíblicos. We have to attend the Bible studies. Tenemos que orar constantemente. We have to pray constantly. Tenemos que ayunar. We need to fast and pray. Porque todo eso es parte del crecimiento. Because all of that is part of the growing. El Señor quiere vernos crecer. The Lord wants to see us growing. Él quiere vernos activos He wants to see us active en nuestro cumplimiento de sus mandamientos. in accomplishing His commands. El Señor quiere que seamos soldados, The Lord wants us to be Siervos. soldiers, servants, guerreros, warriors, valientes, with courage que han sido encomendados that have been commanded la difusión del Evangelio to spread the gospel, y que nosotros estemos dispuestos a hacer esto. and that we're willing to do it. Porque así como nosotros hemos sido discipulados, Just like we have been discipled, debemos de discipular a nosotros. we should disciple others. ¿Cómo comprobamos nosotros la buena voluntad de Dios? How can we test the good will of God? Bueno, cuando somos obedientes, When we are obedient, cuando se ve la gracia de Dios en nosotros, when people can see the grace of God in entonces us, sabemos que estamos haciendo la buena voluntad de Dios. then we say we're doing the good will of God. Cuando vivimos para hacer la buena voluntad de Dios, When we live to do the good will of God, no importa las consecuencias, regardless of the consequences, no importa lo que nos suceda, regardless of what happened to us, no importa lo que el enemigo ponga en nuestro camino, regardless of what the enemy put in our path, nosotros podemos luchar contra todo eso, we could fight against all of that. porque no somos nosotros los que luchamos, Because it's not us that's fighting the es fight. Dios que lucha por It's nosotros. God that fights for us. Dios Hallelujah. pelea las peleas de nosotros, He fights our fight. nosotros no Praise tenemos que God. pelearla. We don't need to fight them. Yo me acuerdo cuando Dios le decía a los israelitas, I remember God said to Cuando the eran Israelites, obedientes. when they were obedient, vayan y acaben con los filisteos, por ejemplo, go on and destroy the Philistine, que yo voy alante de ustedes. that I'm going before you. Dios siempre va alante de nosotros. He always go before us. Él pelea las peleas de nosotros. He fight our fight. Nosotros no tenemos que luchar por pelear. We don't have to fight for fight. Nosotros tenemos un guerrillero We have a warrior en el cielo in heaven. que es todopoderoso, It's almighty. que es todo omnipotente It's only y omnipotent. que nadie lo puede vencer And nobody can conquer him. porque es perfecto. Because he's perfect. Entonces tenemos que Hallelujah. tener esa fuerza We have to have the strength que Él nos da that he gives us para luchar to fight contra todo. against everything. Dios les renueva sus fuerzas God renewed our strength. y los hace valientes en su palabra. And he make us brave in Como his dice en el word. Salmo 46. Like Psalm 46 says, Vamos al último punto, que es la vida del reino es resiliente. the kingdom of life is resilient. Una persona resiliente A person that has es una resilience. persona que no se da por vencida. It's a person that never Es gives una up. persona luchadora. It's a person that Es fights. una persona que no importa lo que esté It's a sucediendo, person regardless what's going on. se mantiene en el camino He de keeps Dios. himself on God's path. No hay adversidad Hallelujah. que esa persona no pueda sobrepasar. There's not any fight that the person cannot Es una conquer. persona It's a person que no conoce la palabra perdiste that doesn't know the word I lost. o no puedo más. Oh, I can't. Porque ¿quién nos da la fuerza? a Who nosotros? gave us the strength? Es Dios Hallelujah. quien nos da la fuerza. God give us the Entonces, si strength. Dios nos da la fuerza, God give us the nosotros tenemos que strength. ser We resilientes have to be con las cosas de resilient Dios. of the things of God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Tenemos que ser personas
decididas We have to be decisive people a terminar lo que Dios comenzó en nosotros. to end what God already Oiga started in bien, us. tenemos que ser personas We decididas have to be people decisive a terminar lo que Dios comenzó to en end what nosotros. God started in us. Dios Praise comenzó un God. cambio en nosotros. He started a change in Dios us. comenzó una transformación en He nosotros. started transformation Dios in comenzó us. una renovación en He started nosotros. renovation in us. Dios comenzó una santidad He en started nosotros. sanctity process in us. Tenemos que ser We have resilientes to be resilient para nosotros poder seguir en ese to camino. continue walking God's path. Hallelujah. Praise God. Las personas resilientes People that have resilience reconocen recognize lo que han sobrepasado, what they have already lo que conquered, todavía hay por sobrepasar, what they have in front of them. y que la lucha no es de nosotros. And the fight is not Es de ours, Dios. it's God. Hallelujah. Vamos a Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice, digo pues, For I say por la gracia que me es dada, through the grace that's been given a to cada cual que está entre vosotros, to everyone who's among you, que no tenga más alto concepto de sí not to think himself more que el highly que debe tener, than he ought to think, sino que pienses de sí con cordura, but to think soberly, conforme a la medida de fe as God has dealt to each one a measure que of Dios faith repartió a cada uno. that God distribute to everyone. Hay muchas personas There's a lot of people, cuando vienen a Cristo, when they come to Christ, cuando estudian la Biblia, when they study the Word of God, que tienen más conceptos de ellos that they had a more concept about que lo que them deben tener. than they should ought to Se have. creen más inteligentes que otros, They think they're more se intelligent creen than con más others. sabiduría que otros, They think they're wiser than others porque saben un poquito más de la palabra que otros, se creen que ellos son Dios en la tierra. because they know more the Word and they believe they're God on earth. Y usualmente esas personas se caen, Usually those people fall down porque Dios no quiere personas because God doesn't want people que se eleven más alto de lo que Dios lo quiere elevar. that think of themselves higher than others. Si esa persona no es humilde, If that person is not a humble person, eventualmente se cae. eventually it's going to fail. Entonces la resiliencia de esa persona But the resilience of that se person pierde. is lost. Nuestra resiliencia Our resilience depende de Dios depends on God y nuestro dominio propio. and our self-dominion. Cuando no dudamos de nuestra fe, por ejemplo, When we don't doubt our faith ni de lo que Dios quiere hacer en nosotros, and what God is doing and also what nunca to nos do vamos in a us, exaltar más de lo que we're never going to Dios nos exalt exalta. ourselves more than God thinks. Que nos exalte Dios, no nosotros. God should be exalting us, not Que nos not eleve Dios, no ourselves. nosotros. God should celebrate us, not us. Por ejemplo, muchas personas cuando ven a uno que uno dice que es pastor, For example, if people see that we are quieren pastors, poner a uno en un nivel más they want to bring it to a higher level alto de lo que uno está. than what you should. Y yo usualmente le digo a esas personas, And I usually tell those people, yo soy humano como tú, I'm just a human being like yo soy you. una persona como tú. I'm just a person like you. Trátame como tú tratas a cualquier otra Treat me persona. like you treat any other regular person. No me de golpe, pues si tú tratas a la persona con golpe, a mí no me de- But if you treat others like Si tú eres una persona que maltrata a los otros, no me if, you, maltrates. well, if you're a person that you mistreat others, do not Trátame mistreat bien. them. Pero nada, Dios es un Dios que ve la resiliencia de sus hijos. But God is a God that sees the resiliency Y in Él los their children, recompensa, ¿verdad? and He rewards them. Romanos 5, 3 al 5 dice esto. Y no solo esto, And not only that, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. but we also glory in Oigan tribulation, bien, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. knowing that tribulation produces perseverance, Y la paciencia and prueba, perseverance y character, la prueba esperanza, and character hope. y la esperanza no avergüenza, And the hope doesn't put us to porque el shame. amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Because the gospel has been poured in our por el hearts Espíritu Santo que nos fue dado. by the Spirit, by the Holy Spirit who has given to us. Señores, podemos estar gozosos en todos los tiempos, We should be joyful in all the time, buenos o malos. good or bad. No podemos desanimarnos en los tiempos malos, We cannot dismay in porque bad tenemos un times, Dios que nos protege. because we have a God that protects Cuando us. nos gloriamos en las tribulaciones, When we glorify ourselves in somos tribulation, resilientes a los problemas we are resilient to the problems que vienen a nuestras vidas. that comes into our lives. Oigan lo que dice aquí. See what it says here. Go back. Oh, yeah, right there. Dice, It says,
que no nos gloriamos en las tribulaciones, that we glorify in tribulation. porque las tribulaciones ¿qué hacen? Because no, the tribulation has a result Paciencia. of patience. Hay personas que, There's some people. ahora vamos a ponerlo en contexto. Let's put it in the context. Hay personas There's some que people las tribulaciones that the tribulation, se estresan they're stressed out y tienen depresión. and they become depressed. Pero el que se agarra de Dios siempre, But the person that el que holds on tiene to fe en God, Dios, the one that has la faith in God, tribulación the tribulation produce paciencia. produces patience. ¿Por qué? Why? Porque tenemos que esperar Because we have to la wait respuesta de Dios. for the answer Entonces of God. estamos en la tribulación, When we are in the pero que estamos tribulation, pacientemente esperando if you wait a que patiently, Dios nos dé un resultado. that God gives us a result. Hallelujah. Esa paciencia se convierte en prueba, That patience becomes in the testing. porque es una prueba que estamos pasando. It's the testing that we're going through. Vamos nosotros a sobrepasar esta prueba. Are we going to conquer that Vamos testing? nosotros a poder esperar a que Dios decida darnos la And contesta. we wait patiently for God to O give vamos us the nosotros a answer? tratar de resolver este problema por nosotros mismos. Or we're going to try to resolve the Que issue nunca on sale our bien. own, that it never has a good result. Entonces, Therefore, vienen las the tribulaciones tribulation comes into our lives que nos lleva a nosotros a la paciencia, that take us to patience, que nos lleva a la prueba, that takes us to the testing. que cuando las pasamos, ¿qué tiene? When we conquer the testing, Vemos what la happens? esperanza We have the a hope través del resultado. through the result. ¿Por qué? Why? La esperanza de nosotros Our es que hope Dios resuelva. is that God is going to resolve. La esperanza de nosotros Our hope es que si esperamos if pacientemente you wait y patiently pasamos la prueba, and we pass the testing, Dios nos va a dar a nosotros la contesta. God is going to give you the answer. Esa es la esperanza. That's our hope. Hallelujah. Vamos a cerrar con esto. Let's close with this. Segunda de Corintios 4, del 7 al 9 dice esto. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, But we had this treasure in earthen vessels, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. that the excellence of the power may be of God and not of us. Next. Que estamos tribulados en todo, We are hard pressed on every side, mas no angustiados, yet not crushed. en apuros, We are perplexed, mas no desesperados, but not in despair. perseguidos, Persecuted, mas no but desamparados, not forsaken. derribados, Struck down, pero no but not destruidos. destroyed. Hallelujah. Praise God. God is good. Dios me dio una palabra esta semana, amigo. God gave Shirley a word with me, Y como Dios sabe and God o knows sabía or knew lo que yo iba a pasar esta semana, what I was going to go through this week. me dio estas palabras el lunes. He gave me these words on Monday, Y estas palabras a mí no se me han ido de la mente. and these were still in my mind. La salvación The salvation es el poder de Cristo is the power of en Christ nosotros. in us. Hallelujah. Oigan bien, la salvación Listen carefully. The es el poder salvation de Cristo. is the power of en Christ nosotros. in us. Praise God. Nosotros somos ricos We are rich porque somos parte de un reino eterno. because we're part of the eternal El kingdom. poder de Cristo está en nosotros. The power of Christ is in O us. sea que nosotros Us, no tenemos poder we have no por power nuestra propia cuenta. on our own. Tenemos poder We have power porque Jesús nos los dio. because Jesus gave it to us. El mensaje de la salvación The message of salvation es un mensaje glorioso is a glorious y message, es un mensaje divino. and it's a divine message. Es un mensaje que da resultados divinos. It is the message that gives divine Porque es un results. mensaje que nos lleva a la esperanza. Because it's a message that takes de us la to vida the hope eterna. of eternal life. El apóstol Pablo Apostle Paul, reconocía he recognized que él era un vehículo débil y humano that he was a vehicle, que a Dios human vehicle usaba that God was using para traer un reino divino y eterno to bring a divine and eternal kingdom a las personas que lo oían. to the people that listen to that message. Nosotros somos We los are- apóstoles Pablo en el día de hoy. We are the Apostle Paul nowadays. Nosotros somos ese vehículo débil y humano We are that human que conduit Dios usa that God used para traer su reino divino to bring his divine y kingdom eterno a and las eternal personas a las quien to evangelizar. the people that we evangelize. Señores, nuestro poder viene del cielo, no viene de nosotros. Our power comes from God, not from us. Y cuando no nos desesperamos, And we don't despair cuando no nos preocupamos por estar perseguidos, when we don't worry about being persecuted. no estamos desamparados, We are not no abandoned. estamos derribados We are not struck down, y nadie nos puede destruir. and nobody could destroy us. ¿Por qué? Why?
tenemos un manto de protección que Dios ha puesto sobre cada uno de sus We hijos. have a cover of protection around us. Somos parte del reino de los cielos We are part of the kingdom of heaven. y de la tierra. Even though we're here on earth, Tenemos un rey que es eterno. we have an eternal king. Tenemos una esperanza en Cristo que es eterna. We have a hope in Christ that is eternal. La salvación ha venido a nosotros por el amor que Cristo nos mantiene fuertes y resilientes. And he keeps us strength and resilience. Let's finish. No dejemos que las inmundicias del mundo nos quiten el gozo que Do tenemos. not en Dios. allow that these problems in the world take Vamos a our ser peace. resilientes en las dificultades, Let's be resilient in the difficulties, entendiendo que vendrán tiempos mejores understanding that better times will come. si nos mantenemos en nuestra fe, We will keep ourselves in faith. que ese Dios viviente That is the living God. no nos abandona He never forsaken en us ningún momento. in any time. Demostremos el amor de Dios a todos. Let's show that Jesus love to Seamos others. resilientes en nuestra persecución de una vida mejor Let's be resilient in a better life aquí en la tierra, here on earth conforme a los mandatos de Dios. according to God's command. Demos amor a todos, señores, sin importar. Let's give love to everybody regardless A quién. who. Dios nos dará la recompensa He will give us a reward. cuando estemos frente a su trono. We are before his throne. Vamos a orar. Let's pray.